Hola a todos, gracias por conectarse. Mientras se vayan conectando, pues los voy saludando. Estamos hoy de nuevo aquí en Conversando con. Hoy tenemos a Estela Vallari con nosotros de Creciendo con las Palabras, que ya veo que se está conectando por allí. Estamos muy contentos de tenerla. Hola a todos, hola Anabel, hola Pamela, gracias por acompañarnos. Ya voy a aceptar la solicitud de Estela. Y bueno, muy contenta de estar aquí otra vez, otro sábado en Conversando con. Hola, Hola, ¿cómo ¿qué estás, tal? Estela? Bien. Bienvenida a este espacio. ¿Sí me escuchas bien? Sí, estoy poniendo el sonido mejor. Ya está. Sí, ¿qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Encantada. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto. Sí, bien. Perfecto, genial. Bueno, te estaba presentando, diciéndole a los que se estaban conectando por ahí, que veo que nos saludan desde México y de Venezuela y de otros sitios, pues les estaba comentando que tú eras una logopeda y lingüista, eres de una cuenta o tienes tu cuenta que se llama Creciendo con las Palabras. Sí, Y bueno, pues desde que la vi en su primer momento, como te comenté cuando conversamos por teléfono, pues es justamente más o menos lo mismo que yo creo de mis creencias en cuanto a la crianza y el lenguaje. Y pues sí. quisimos traerte, porque además varias mamás, yo hice la semana pasada como una encuesta de qué quieren que traigan los próximos live y entonces salió dos mamás pidiendo que esta fuera una de las opciones, así que me encantó también cuando te vi. Así Qué que nada, bien. te dejo a ti para que saludes, te presentes. Sí, pues sí, como Edith dice, tengo esta cuenta de Creciendo con las Palabras, donde comparto todo temas de lenguaje, ¿no? De adquisición del lenguaje, desarrollo del lenguaje, pero desde un método que yo le llamo, no me lo he inventado yo, pero es el método natural del lenguaje, que trata de, o sea, las mamás y papás naturalmente usamos unas estrategias a la hora de hablar con nuestros hijos desde que nacen y estas estrategias son realmente favorecedoras para el desarrollo del lenguaje. Lo que pasa que a veces, cuando nuestros hijos presentan algún tipo de dificultad, puede ser muy leve o hasta dificultades importantes, los papás y mamás dejamos de hacer ciertas cosas que iban muy bien y pasamos a hacer otras que quizás no van tan bien. Entonces, el método natural trata de volver a aquello que funciona, aquello que es natural, que es lo que hacemos sin pensar y que sirve para que los niños aprendan a hablar, y lo transmito a las familias que veo que han dejado de hacer esas cosas. Excelente. Mira, Y pero sí, justamente por ahí me gustaría arrancar, que sí, como que desde lo más básico, ¿qué es un trastorno del lenguaje como tal o un trastorno de comunicación? No sé si será lo mismo, en verdad no soy conocedora del tema. Entonces quisiera, ¿verdad?, que partiéramos de ahí. a ver, trastorno del lenguaje son palabras mayores, son realmente, es un trastorno muy importante del desarrollo y la adquisición del lenguaje. De estos casos hay muy pocos, o sea, realmente no es lo normal. Cuando las mamás dicen que quizás ven algo o que ven que su niño no habla como los otros y lo comparan con los otros, o que les parece que les cuesta hablar o que no dicen palabras todavía, ya son un poco mayores, tipo 2 años y aún no dicen nada, 2 años y medio. Lo que ellas están refiriendo es que sí que ven diferencias, pero eso no significa que haya ningún trastorno, porque trastorno es grave en realidad, ni tan solo retraso, que la diferencia entre retraso y trastorno es que el retraso, la definición es que el niño adquiere el lenguaje, pero un poco más tarde que lo que normalmente se considera normal. Por ejemplo, si decimos que a los 2 años los niños ya dicen bastantes palabras y es cuando se da lo que se llama la explosión léxica, los niños empiezan a decir muchísimas cosas y cada día ves que dicen más cosas y te entusiasmas con tu hijo de la cantidad de cosas que dice, pues un niño con retraso, y digo así porque luego lo comentaré,
no dice nada quizás, no dice ninguna palabra, o dice 5 palabras, o dice muchas menos que otros niños de su misma edad, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué digo así retraso? Porque la logopedia tradicional y la psicología tradicional y el desarrollo tradicional consideran retraso todo aquello que va por detrás de lo que se supone que por De la unas norma. tablas, Ujú. sí, hay unas tablas que es un estudio que está muy bien, está hecho realmente con niños normales, por lo tanto, es cierto, hay muchos niños que a los 2 años hablan mucho, pero cualquier niño que ya no se ajusta a eso, ya le pondrán una etiqueta X. Yo no estoy nada de acuerdo porque yo he trabajado en un centro de atención precoz, que es donde aquí en Barcelona, donde estoy yo, existen los centros de atención precoz que atienden niños de 0 a 6 años. Entonces, por cualquier cosa, o sea, puede ser que la mamá ve algo y va al centro de atención precoz, o el profesor en el colegio, en la guardería, o el pediatra y lo mandan al centro de atención precoz. Puede ser un tema de lenguaje, un tema de desarrollo, un tema de rabietas, un tema de lo que sea, lo mandan al centro de atención precoz. Yo estaba allí de logopeda durante 6 años o más en realidad. ¿Y qué vi? Pues vi muchísimos niños, sobre todo de 2 años a 4 o 5 años, que es cuando vienen, ¿no? Por algún motivo. Y lo que también vi es que la mayoría de niños vienen, que sí, que tienes que poner retraso en el informe porque realmente está más retrasado que lo que la normalidad dice. Pero también ves que este niño al cabo de 1 año o 2 se ha puesto en el nivel normal de los otros niños. Entonces, ¿por qué llamarle retraso? Es lo que yo siempre me preguntaba. ¿Por qué llamarle retraso y no decir que hay niños muy distintos, que hay ritmos de aprendizaje, que tenemos que ver niño por niño, ¿no? Y nosotros realmente en el centro yo miraba niño por niño, pero como tenía que seguir unas normas de unos protocolos, sí que tenía que poner también la etiqueta retraso de lenguaje, aunque yo pensara, ¿cómo voy a saber yo si es un retraso de lenguaje? Si de aquí 1 año o 2 está bien, ¿por qué le llamábamos retraso de lenguaje? Y entonces, bueno, en este centro de atención precoz yo me especialicé a la mitad de trabajar allí en el método natural, en lo que estoy haciendo ahora después de mira, el método natural lo empecé a estudiar en 2006, o sea que hace mucho. De 14. Y sí, sí, sí. Y luego hice un parón en mi trayectoria de logopeda, hice otras cosas, soy lingüista y hice otras cosas relacionadas con la lingüística. Fui mamá y me paré con mi hijo, hice maternidad total, pero ya, cuando mi hijo ya tenía quizás 3, 4 años, volví a pensar lo que podía hacer y vi que tenía muchas ganas de volver a esto, pero con el método natural y o sea, sin tablas. A ver, ahora me dirán, tablas, claro, tienes que saber. Sí, se tiene que saber qué es lo normal para luego ver cómo está yendo. Porque si va más atrás, pero va desarrollándose, bueno, pues en principio vamos bien, aunque vaya más lento. Y es esa, o sea, claro, Pero yo eso es lo que, mira, y de eso es lo que vamos a dime, hablar hoy aquí, de qué cosas podemos hacer sí, para exacto, ayudarlos a avanzar si vemos que están un poquito más sí, eh, lentos que el promedio. Porque como tú exacto, decías, estoy totalmente de acuerdo contigo, las tablas son eso, son tablas, pero todos los niños son diferentes, todos somos diferentes, todos aprendemos de una manera diferente, las dinámicas en los hogares son distintas. Las exposiciones de los niños a diferentes en su hábito natural, pues son distintas en todas las casas, sí, en todas las ciudades, en todos los países. uh-huh, Entonces, todas esas cosas influyen y estoy totalmente de acuerdo contigo. sí, Pero que en esos ejemplos, ¿verdad? Que has visto en toda y que has estudiado en toda tu carrera, ¿qué cosas como mamás deberíamos esperar en estas tablas, lamentablemente? O sea, para nosotros sí, poder guiarnos sí, y poder tener una señal que nos diga, mira, quizás en este momento ya es hora de que busques ayuda, o sí, mira, sí, no estás uh-huh, tu hijo no está cumpliendo con tales cosas, entonces sí, pues tengo que uh-huh, levantar la mano y preguntarle al pediatra o sí. llamar a un logopeda o pedirte una consulta online, lo que sea. Sí. Mira, Edith, la primera cosa es realmente si tú sientes que hay algo,
pregunta, es que siempre, o sea, realmente, bueno, lo normal lo que hacemos es buscar nosotras mismas un poco, pero llega un punto que dices, vale, yo estoy preocupada, consulta. Consúltalo con el pediatra, consúltalo con la maestra y consúltalo, pues sí, con un logopeda. Por ejemplo, exactamente como te has dicho, yo hago asesoramientos online y la primera sesión es gratuita, o sea que me podéis consultar y hablamos de lo que os pase y luego ya veremos si realmente necesitáis algo o no. Eso sería realmente la cosa de, claro, si estamos preocupadas, tenemos que consultar, pero vamos a ver qué pistas nos pueden dejar tranquilas, ¿no? Pues mira, a ver, el lenguaje, o sea, el desarrollo del lenguaje es en qué estamos pensando cuando hablamos del lenguaje. Es muy, muy grande. Muchas veces pensamos en las palabras, ¿no? En lo que dice el niño, qué dice, qué palabras, qué sonidos. Sí, es importante, pero hay una previa mucho más importante, que es la comunicación. El niño, cuando es un bebé, ya se comunica. ¿Cómo lo hace? Con sus caritas, con sus vocalizaciones, el balbuceo, los gestos, mirando a la mamá, poniéndose triste, enfadado, nervioso, llorando. Esto es comunicación. Y ya desde muy pequeño, en realidad se puede ver si el niño está en desarrollando la comunicación normal o no. Es decir, cuando hay realmente trastornos graves del desarrollo y de la comunicación, se ven pronto realmente, por parte normalmente de un especialista. Si los papás no tienen ninguna referencia, a lo mejor es más difícil para un papá y mamá. Pero bueno, ya os digo que también de trastornos del desarrollo graves y comunicación, pues son en concreto, pero lo que normalmente nos puede pasar es, pues cuando ya se va haciendo más mayor, que ya esperamos las primeras palabras, bueno, igualmente tenemos que seguir viendo cómo se comunica. ¿Realmente se hace entender? Nosotros entendemos a nuestro hijo lo que nos dice, él nos entiende a nosotras, nos señala cosas, está contento, está conectado con nosotras, se nota que está disfrutando, que todo esto son pistas de que la cosa va bien, porque el niño está comprendiendo, que es lo primero comprenden para luego poder hablar, y eso, fijaos con una lengua también, una segunda lengua ya de adultos. La exposición que necesitamos para hablar una segunda lengua de adultos es importante. Imaginaos que no hablamos inglés y de repente tenemos que aprender inglés. Bueno, si no vamos a una academia y vamos al lugar de que se habla inglés, estaremos escuchando y hasta que no empecemos a hablar pasarán mucho tiempo, meses. Pues un niño pasa meses, años en realidad. El niño desde que nace hasta que empieza las primeras palabras, que sería a partir del año, 15 meses, ¿no? Yendo normal, fijaos cuántos meses ha pasado de escuchar, ¿no? O sea que la comprensión viene primero y la comunicación viene primero, porque desde bebé hemos dicho que se comunica de alguna manera. Nosotros sabemos cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando no está a gusto, cuando ya es más mayor, que quiere el muñequito, que esto, y cuando ya es más mayor y aunque no diga palabras, también entendemos que nos dice que quiere comer, que quiere ir al parque, aunque no hable. Entonces, eso es lo básico. Si realmente vemos que el niño está conectado en la comunicación, nos entiende, se hace entender, entonces podemos estar tranquilas. Y tranquilas significa, igualmente, vamos a poner todas las herramientas que podamos para favorecer ese lenguaje que supuestamente ya tendría que haber salido, el verbal. Entonces, si quieres, Edith, conecto con lo que has dicho antes. Unas cosas que estabas diciendo antes me han hecho pensar que otra cosa que siempre digo es, vale, es importante saber si hay un retraso, si hay dificultades, sí, es importante conocer. Muchas veces nos centramos mucho en cuál es la etiqueta real de lo que está pasando, pero en realidad lo más importante es lo que podemos hacer ya. Es decir, aún ni sabiendo qué está pasando exactamente, lo que sí que se puede hacer es poner ya en marcha estrategias que son favorecedoras, que son las que os comentaba al principio, las que hacemos naturalmente las mamás. Si no nos salen naturalmente, hacerlas conscientemente. Y para eso hay un poco de un entrenamiento. O sea que, sin saber qué le pasa a nuestro hijo, está clarísimo que podemos ayudarle ya. ¿Es verdad que es necesario muchas veces saber qué pasa? Sí. Pero eso sería otra vez en casos más graves. En casos de que vemos que el niño, como decía, se entiende, nos comprende, está conectado. Bueno, Sí, pues que quizás
que quizás vemos en nuestra relación diaria, que ya hacemos estas cosas naturales que tú indicas, como, qué sé yo, como hablar con ellos, cantarle, leer, hacer diferentes actividades, y todavía vemos que hay algún tipo de retraso o que no hay ninguna respuesta, entonces ahí sí tendríamos como que verificar, mira, pero es que a pesar de los estímulos, Sí, todavía pues no responde. sí. Entonces sí, eso lo conversamos ayer y ese yo creo que es súper clave porque como mamás, digo, yo creo que todas las mamás somos iguales. Desde que nos enteramos que estamos embarazadas, empezamos a leer y a buscar y yo quiero ser la mejor mamá del mundo y yo quiero hacer lo mejor para mi hijo. Entonces sí, vamos como que aprendiendo en el camino con ellos, obviamente, porque probamos cosas que leemos, probamos cosas que estudiamos y hay unas cosas que nos va bien y hay otras cosas que no nos van bien, entonces las vamos desechando. Sí. Entonces, pues estas serían una de las herramientas que sería buenísimo traerle a las mamás que están conectadas. Valga la redundancia, si alguien quiere hacer preguntas, allí está el iconito de las preguntas, mejor si lo ponen o si lo pueden poner como comentarios también, sean libres, que esta es una conversación entre todas. Entonces, sí, pues lo de los tips esos de cómo estimular desde temprano, así no pensemos que hay algún tipo de problema, me encantan. Ujú. Sí, y además lo que decías, que en principio las mamás hacemos estas cosas, pero la verdad, hay mamás que no las hacen. O sea, en principio es natural y sale de dentro, pero hay mamás que lo pierden, ¿eh? Y sobre todo pierden la naturalidad y pierden estas estrategias favorecedoras cuando están preocupadas. Cuando surge la preocupación es una cosa normal en todas las relaciones madre-hijo, que pierden esa naturalidad y se pasan al otro lado de estrategias, o más que estrategias, ¿no? Porque no son buenas, conductas que no favorecen, al contrario, pueden hasta parar, pueden no ir nada bien. Entonces, por ejemplo, en mis sesiones yo necesito ver a la mamá y al niño o al papá haciendo algo, por eso les pido vídeos, veo los vídeos en situaciones cotidianas y que además que sean agradables, porque yo quiero ver una situación buena, o sea, dentro de todas las situaciones que pueden haber en un día, una buena, una realmente que es entre mamá y hijo lo que están haciendo normalmente, ¿no? Puede ser una situación cotidiana, puede ser comiendo, puede ser jugando, por supuesto, y los cuentos, que ahora luego hablaremos un poco más en concreto de los cuentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esas situaciones, yo lo que valoro, aparte del lenguaje del niño, y ya me doy cuenta si realmente está siguiendo lo que os decía, una comunicación correcta, aunque no hayan tantas palabras como se espera, pero sobre todo lo que valoro muy importante es cómo la mamá y el papá están gestionando esa comunicación y cómo se están dirigiendo al niño. Y entonces, en función de eso, siempre miro tres cosas. Las estrategias que usan, que son buenas y que las tienen que seguir usando, pero yo se lo hago consciente, porque como digo, todo el mundo lo hace naturalmente y sin pensar, pues en ese momento tomarán conciencia de que realmente eso es bueno. Uh Entonces -huh. lo seguirán haciendo. Dos, quizás no están haciendo cosas que son buenas y no las están haciendo, pues les introduzco estrategias que, mira, prueba así, hagamos esto, a ver qué tal. Y tres, conductas que sí que veo que no están favoreciendo nada y esas también se las hago ver y les digo que por favor intenten eliminarlas o al menos reducirlas mucho, porque todo esto es como un entrenamiento realmente, ¿no? Las mamás me dicen, me encanta todo esto, pero cuánta información, ahora tengo que ponerlo en práctica y digo, poco a poco, coge una que te parezca bien y ponla en práctica, luego otra y poco a poco, porque es como un hábito, es como crear un hábito que cuesta un poquito, Claro. ¿no? Pero poco a poco y al final pues cambiar la comunicación hacia una que realmente favorece. Y Y yo como, creo que al sí, final que hasta lo disfruten, porque sí, mira, claro. Billy Kids pone aquí el síndrome de la maestra y estoy totalmente de Ah, acuerdo, o sea, ya es como que, ya tiene 3 años, ya yo no puedo jugar, ahora tengo que enseñar. Ven acá y exacto. entonces siéntate Sí, y la A es A y la B es B y M con A es ma, y, pero hello, sí, si totalmente. los primeros 3 años de vida o menos 2 años le enseñaste disfrutándolo y haciéndolo disfrutar y divirtiéndose entre los dos, ¿por qué parar ahora? Exacto.
exacto. Rebeca de Billy Kids, Ujú. sí, hablamos mucho y esto del síndrome de la maestra lo escribí en el último post en el blog. Hablaba de esto justamente. Hablo de 3 claves en el blog, que os la puedo decir ahora mismo, para volver a lo que realmente es importante. Uno es disfrutar del niño, disfrutar de tu hijo, hija, porque se pierde, estás tan preocupada, estás tan metida o a lo mejor también tienes mucho trabajo. Bueno, necesitas parar un poco y eso es importante. O sea, es importante darle el tiempo y los espacios a nuestros hijos. Es lo más importante que tenemos. O sea, que realmente necesitamos tener esos momentos. Aunque sea difícil, tenemos que tener unos momentos y esos momentos disfrutarlos de verdad. Vínculo, amor, estar con ellos, disfrutar del simple hecho de estar, de comunicarnos, de jugar, ponernos en este chip de estoy disfrutando, no estoy haciendo nada. O sea, Ujú. por eso lo del síndrome de la maestra. No hagas nada, no pienses en que tienes que enseñar nada. Tienes que disfrutar, tienes que relajarte, tienes que estar pasándolo bien. Además, pasando al niño, el niño contento, feliz y tranquilo es cuando aprende. No aprende estresado, no Claro. aprende nervioso, no aprende por que le digas que tiene que hacer eso, sino el niño aprende disfrutando, jugando, Ujú. porque el juego para el niño es lo más importante de sus primeros, dicen algunos especialistas del desarrollo, 7 años. Para ellos 7 años es juego, ¿vale? Que juego es aprender, pero es juego. O sea que primera clave, vuelve a disfrutar, vuelve a estar conectada, presente, contenta. Entonces, la segunda, cuando puedes estar tan tranquila y relajada, puedes hacer la siguiente cosa que es obsérvale mucho y escúchale mucho. Y cuando observas y escuchas, entonces también hablas, pero con un equilibrio. Entonces aquí habrían muchas cosas a decir de qué significa equilibrio y todo, ¿no? Pero sobre todo, obsérvale, escúchale y háblale. Pero no solo háblale, porque muchas veces dicen, tienes que hablar mucho a tu hijo. Bueno, sí, tienes que hablar, pero tienes que escuchar mucho también y observar mucho, porque tienes que aprender de él o ella. Tienes que hacerte experta realmente en su comunicación. Y tú también, ¿no? Sería el segundo. Y el tercero, la tercera clave es la del juego. El juego y el movimiento, como hemos dicho que para el niño es lo más importante para descubrir su mundo, pues hemos de potenciar momentos de movimiento y juego siempre, siempre los primeros años. Y a través de este juego y movimiento es cuando podemos poner en práctica ciertas estrategias de las que yo hablo, que son las de, por ejemplo, pues sí, hablar, pero ¿cómo hablas? Pues hablas adaptándote a lo que el niño te está mostrando. Por ejemplo, mira, si quieres ya un poquito, paso al tema cuentos. Si estamos Sí. mirando un cuento, si estamos mirando un cuento, que es un buen ejemplo, la tercera clave es movimiento y juego, pero bueno, introducimos el cuento también. Si estamos mirando un cuento, esperemos lo que nuestro hijo o hija dice. A ver qué dice. Dice significa no solo palabras, puede ser con un dedito, con una mirada, con una vocalización o palabras. Y a partir de lo que nos está mostrando, nosotros nos adaptamos y el lenguaje que le proporcionamos tiene que ver con lo que él o ella nos ha mostrado, no tiene que ver con otra cosa que para él o ella no es interesante en ese Ujú. momento. Ujú. ¿Mm? Sí, sí. Es súper, súper interesante porque cuando decías lo de observarlo y adaptar, o sea, es como que siempre como mamás queremos muchas veces manejar la situación, o sea, como que tener control de todas las situaciones. Sí, Inclusive el leer, inclusive en la parte de leer cuentos. sí. Yo he hablado con mamás que me dicen, lo que pasa es que estamos pasando las páginas y yo estoy leyendo, pero es que él se distrae. Pero es que no es que se está distrayendo, es que él está leyendo. Él no sabe leer, pero él está viendo las imágenes y quizás no te está prestando atención a lo que tú le estás leyendo, pero él está leyendo a su manera las imágenes. Entonces aprovecha eso Exactamente. y pregúntale más sobre lo que está viendo o añade más vocabulario a lo que él está viendo para que aprenda, qué sé yo, a decir otras cosas. O si hoy le dio lo que quiso fue ver los colores, pues entonces tú trabajas los colores ese día del libro. Y sí, pues esto es muy interesante. Totalmente. Sí, 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 Edith. Sí.
Es lo que has dicho tú, es lo que yo digo también. O sea, me pueden decir, no, es que no está atento, yo le quiero mostrar o le quiero explicar. Bueno, ¿qué te quiere explicar él o ella? A ver, espérate a ver qué te está mostrando. Eso es lo importante. Realmente, lo más importante es lo que nuestro hijo quiere hacer, quiere jugar, quiere mirar, porque a través del interés del niño, como es significativo para él, es cuando más va a aprender también. Claro, ¿Eh? claro. Entonces, si quieres, sigue lo que me ibas a decir, Edith, pero me gustaría hablar de, porque también has dicho algo y Ujú. podría ya decir, Adelante. sobre las maneras de mirar cuentos, porque hay varias. Ujú. Pero si querías decir algo, Edith, no sé si te No, he no, cortado. arranca con los cuentos. Sí. Pues, a ver, hay diferentes maneras de mirar cuentos. Siempre lo digo. Bueno, precisamente tengo un taller, bueno, un taller, una charla que se llama Haz que tu niño hable a través del juego y de los cuentos. Y es una charla que doy habitualmente, bueno, habitualmente, regularmente. La he hecho mucho con un centro de Barcelona de crianza consciente, en colaboración con ellos, pero la hago también, bueno, la organizo yo misma, ¿no? Y el otro día la hice para una mamá individualizada, que no lo había hecho antes porque prefiero que hayan más mamás, no en la charla, pero es una mamá que es de México y que precisamente pues mis horarios a ella no le van muy bien normalmente cuando pongo las charlas y tenía muchas ganas y al final la hice individualizada y fue bonita, interesante y bueno, ¿de qué va esto? Los libros, los cuentos, se pueden mirar de muchas maneras. No hay, por supuesto, hay muchas maneras, ¿no? Pero diría que hay dos de cara al tema del lenguaje, al tema del desarrollo del lenguaje. Una es que realmente la mamá, el papá, puede leer el cuento. Claro que sí. Podemos pretender, mira, tengo aquí varios, he cogido varios. Podemos pretender que leamos el cuento. He cogido uno muy para niños bastante pequeños, tiene muy poca letra y unas imágenes pues muy Precioso. bonitas y Ujú. muy llamativas. El personaje tiene pues muchas caras diferentes cuando está contento, cuando está aquí, por ejemplo, está pensando, porque está esperando. Bueno, este cuento le encantaba a nuestro hijo cuando era muy pequeño, pero menos de un año y al año. Pues sí que es verdad que podemos leerlo y les encanta a nuestros hijos que les leamos cuentos y está muy bien. Y eso sí, no pretendamos que desde el principio vamos a poder leer un cuento así entero a nuestro hijo. No, aunque sea sencillo, es muy difícil para según qué edad. Claro. Mi hijo, la verdad es que siempre ha ido bastante avanzado y hemos leído cuentos de más avanzado, ha tenido una capacidad de atención muy grande, pero no es así para todos los niños. Se requiere de una constancia de cada día buscar un momento para cuentos e ir construyendo esta relación con los cuentos. A la larga van a poder estar mirando el cuento entero, de principio a final, pero requiere un tiempo. Vale. Entonces, la manera de explicar cuentos nosotros los padres, leyendo, es buena porque es también comprensión, lo que decía antes de que el niño escuche. Por ejemplo, imagínate el niño este que comento, mi hijo, menos de un año, no hablaba. Sí que hacía vocalizaciones y balbuceos, pero hablar, no hablaba ninguna palabra. Entonces, para él, esto era escuchar, cosa que es muy buena, porque es input, y con los cuentos es genial el escuchar porque hay la imagen. Entonces, Ujú. la palabra con la imagen es súper bueno, ¿no? Eso es una manera. Pero la otra manera, en este momento no he dicho que es escuchar, por lo tanto no es tanto hablar. El niño estará en principio mirando lo que le enseñamos, escuchando y quizás no hará nada más. Pero cuando queremos que nuestro hijo hable, tenemos que cambiar el método del cuento. Ya no es nosotros leyendo, no lo es al contrario totalmente. Mostramos el cuento, nos ponemos o al lado, aquí está mi niño y el cuento así, o mi niño está como tú, delante De mío, frente. y yo estoy aquí y le cuento así, por ejemplo, porque así me ve mi cara también. Cosa que es muy importante que me vea que le estoy, bueno, estamos mirando el cuento y me ve mi cara también, porque yo hago expresiones, ¿no? La mamá tiene que hacer muchas Ujú. expresiones. Entonces, la manera de mirar el cuento es que el niño toma la iniciativa, aquello de escuchar, observarle. Tenemos que esperar a que el niño haga algo. El niño puede escoger cualquier página, aunque se quede con la portada o entre en el medio, da igual.
también dependiendo de la edad. Cuando son muy pequeños irán a lo que sea. Cuando ya son más mayores ya son más capaces de ir pasando un poco mejor, ¿no? Pero aunque Ujú, vayan hacia atrás o hacia adelante, da igual. Pues ujú. imagínate que mi hijo me señala aquí me señala. Pues yo veo que le está interesando la estrella, aunque el cuento aquí esté explicando otra cosa. Me da igual lo que el cuento explica. Yo voy a la estrella, oh, la estrella, y hago un comentario, la estrella, y me espero otra vez, espero a ver qué dice él después de que yo he dicho estrella, a ver qué hace, a ver si sigue señalando la estrella, entonces puedo hablar más de la estrella, o ya me señala el niño. Entonces pienso, a lo mejor está ya conectando lo que está pasando, el niño parece que quiere llegar a la estrella y ya hago un comentario sobre esto, ¿no? O sea que realmente la manera de mirar cuentos para que nuestro hijo hable es dejando toda la iniciativa a él. Él tiene que irnos mostrando y nosotros simplemente nos tenemos que adaptar a a lo que él quiere, a su interés. Y estoy hablando primero de niños que no hablan, pero los niños que hablan también. Imaginad que el niño habla de aquella manera que le cuesta mucho de entender a algunos niños, que todos son tes, y empieza te, te, ta, 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 ta. Se ve que está hablando mucho, ya está hablando, pero no se le entiende. Bueno, pues lo que creemos tenemos que hacer de intérprete, tenemos que interpretar lo que ha dicho y lo recuperamos y lo devolvemos correctamente. Pensamos, ah, el niño sube al árbol. Pensamos que ha dicho eso, ¿no? Y él a ver qué dice. Y después de lo que dice, pues seguimos, seguimos y seguimos. Siempre es Fíjate, aceptar su... yo Dime. te tenía una pregunta con eso, porque ahí hay dos cosas en mi experiencia, ¿no? Uno, me ha pasado con mi hijo de 3 y medio, que cuando decía algo, mira, cuando le empezó a gustar los Transformers, él me decía, me hablaba de Optimus Prime, pero me decía un nombre, tan, 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 tan. Y yo le Ah, decía, ¿quién? Optimus Prime, para que lo aprendiera a decir bien. Y me decía, no, mentira, espérate, es al revés. Cuando él decía su garabato, yo le respondía el garabato para ver, para lograr entender. Y se ponía bravo y me decía, no, no es así. Y cuando le decía Optimus Prime correctamente, ya o sea, él me decía sí. Entonces yo le decía a mi esposo, pero porque si él identifica cuando yo digo Optimus Prime bien o mal, ¿por qué no lo puede verbalizar él correctamente? Me llamaba muchísimo la atención. Y sí, otra cosa que te quería preguntar era de la frustración. ¿Cómo manejamos esa frustración cuando están intentando decirnos algo y nosotros no le entendemos? Así sea por señal o verbalizado, pero que como papás, ¿cómo manejamos esa situación para no frustrarlos más? vale. La primera pregunta de por qué, aunque tú lo pronuncias bien y él, ¿cómo es que no puede? Bueno, ¿qué edad tenía? 3 años y medio. Pero lo que Tres me años llamaba y la atención medio. era que yo lo decía mal y él identificaba que yo lo estaba diciendo mal, Pero él no lo podía, pero él no lo pero decía bien. no lo decía bien. Bueno, él identifica porque los niños son muy, muy inteligentes, o sea, aprenden mucho más, o sea, saben muchísimo más de lo que nos pensamos, porque su capacidad de comprensión es muchísimo más elevada que la expresiva. O sea, lo que ellos nos muestran, lo que hablan, no es lo mismo que comprenden, comprenden mucho. Y el tema de si detectan que hablas mal, por ejemplo, cuando hablas dos lenguas, ¿no? Y que ellos son bilingües además, Ujú. no, ellos tienen clarísimo cómo es la pronunciación correcta. No te lo podrán decir, todavía son muy pequeños para hablar de estos temas, pero ellos lo saben. Hasta se hacen estudios con bebés que saben cuando la mamá está hablando un idioma u otro que no es. O sea, hay muchos estudios que desde bien pequeños ellos saben los diferentes idiomas que tienen a su alrededor y para ellos lo saben correctamente. Ellos no lo pueden pronunciar. ¿Por qué? Porque eso va mucho más lento. O sea, la adquisición de lo que son los sonidos, hasta los 6 años, pues hay sonidos que a lo mejor no los saben decir todavía. Y hay veces que sí que saben decir el sonido, es decir, aislado, a lo mejor has oído que dice el sonido, pero luego en la palabra no lo dice. Bueno, porque la palabra es muy compleja, tiene varias sílabas. El sonido quizás está al final de la sílaba. No es lo mismo saber decir, por ejemplo, la R. La R es la más complicada, la R múltiple.
Pero, por ejemplo, hay sonidos, la S mismo, la S no es lo mismo de saber decir sa, por ejemplo, sol, que as. O sea, que esté al revés, que esté al final de la sílaba. Todo esto se tiene que mirar. Luego, las palabras, cuando son largas, suelen costar al principio. Las palabras de 3 sílabas, por ejemplo. O sea, que esta palabra, que para él es una, ¿cómo se llama? ¿El prime qué era? Optimus Prime, el de Transformers. Optimus Prime. Esto es grande, es una palabra que para él es una. Optimus Prime es una cosa, ¿no? Es difícil, es larga, ¿no? Entonces, aunque, o sea, que eso es una estrategia de las que no he comentado, pero que no deberíamos hacer, por ejemplo, es hacer repetir a nuestros hijos, aunque nosotras pensemos que pueden, porque es que a lo mejor no pueden. A lo mejor pensamos, venga, repite, que no, es que a lo mejor no pueden, a lo mejor no son capaces todavía para hacer esa repetición. Por lo tanto, lo único que vamos a conseguir es que se pongan frustrados, se frustren, porque ellos no van a poder hacer esa repetición, lo van a decir mal igualmente. Y hay muchas situaciones de papás que intentan que repitan y repitan y les están pidiendo que repitan cosas que no son de su nivel. O sea, están intentando algo que es imposible. O sea, que no vale la pena Pero, nunca. pero la recomendación sería que no lo repitan, o sea, que no hacerlo repetir, pero uno sí decirlo bien. Exacto. O sea, la recomendación básica es nunca hagas repetir expresamente, nunca le digas que lo ha dicho mal, nunca hagas una corrección que se llama explícita. Explícita significa que le estás mostrando que eso está mal, que no se dice así, mira, repite como lo digo yo, a ver cómo lo dices. Todas estas cosas no es una buena estrategia. Pero en cambio, hay una manera de hacerlo exactamente igual sin mostrarles que le estamos corrigiendo, que es lo que tú has dicho. Dilo bien tú a continuación, muy enfático, por ejemplo, Optimus Prime, así con una voz y un... Él lo oye y seguramente, bueno, esto pasa muchísimas veces, el niño puede ser que lo vuelva a repetir espontáneamente después de haberlo escuchado otra vez. O sea, que los niños se autocorrigen de escucharlo correctamente sin que le digas que no lo ha dicho bien. Pero tampoco esperemos que sea instantáneo. Puede llevar días o semanas. Se llama generalización, es decir, a lo mejor sabe decir los sonidos por separado, pero en esta palabra no. Para que esté en la palabra se necesita generalizar el aprendizaje y la generalización lleva tiempo. Pero no nos tenemos que preocupar por una generalización. Generalmente lo hacen espontáneamente un día. Y la otra pregunta, Edith, era Lo de la frustración, pero yo creo la que ya la frustración. contestaste con lo mismo. O sea, Bueno, no le alimentamos la frustración, no haciéndolo repetir, no. exacto. La frustración, por un lado, quizás se da si usamos demasiadas estrategias, correcciones, perdón, explícitas de hacerle hacer cosas que él no quiere. No es que no quiera, tampoco es que no es capaz, no está en el nivel. Y, O que no le entendemos. perdón, que no te he O oído. que no le entendemos. Exacto, esa es otra, ¿no? Esa es cuando está intentándolo y nosotros no lo entendemos. En esos momentos pueden llegar a enfadarse y es normal. También lo hablo en los últimos posts, por si os interesa, pero sobre todo es intentar siempre buscar, ¿no? Y si realmente, por ejemplo, una técnica es la de la doble opción. Pensamos que quizás entendemos más o menos por dónde va la cosa, digámosle dos opciones, a ver si es una de ellas lo que nos está diciendo. A lo mejor estamos en la cocina y quiere algo de encima y pues le damos dos opciones a ver si es una de ellas. Si vemos que no hay manera de entenderlo, la verdad es que tendríamos que dejarlo allí en ese momento, no darle más vueltas. Aunque claro, si él quiere algo, seguirá pidiéndonos. Que nos lo Bueno, muestre o que nos lleve allí y nos diga. exacto, le decimos muéstranoslo, hasta le podemos decir muéstranos, dímelo con tu manita o con, a ver, llévame, buscar la manera. O sea, primero intentar interpretar, dar diferentes opciones de lo que nos está diciendo, que nos lleve, y si no hay manera, mejor salir de ahí, de ese momento. Hay momentos que realmente es complicado, que no acabamos de entender qué nos dicen. Sí. Hay una pregunta por aquí que nos pone, si van a cumplir 4 años y no logra, a pesar del estímulo, decir sílabas,
qué ejercicios específicos hacer para que lo alcance. A ver, 4 años sin decir sílabas, me gustaría saber mejor qué significa. ¿Significa que no No dice habla. palabras? Claro, 4 años es mayor. 4 años ya debería estar haciendo muchas cosas. O sea que en este caso yo haría una consulta seguro. Necesita hacer una consulta. Y porque a pesar Esta de mamá esto, nos había dime, escrito en privado, sí, en el story que puse de las preguntas, y ella nos había puesto, sí. a pesar de que ya tiene un retraso generalizado y está en terapia, ya ella está en terapia, parece la niña, pero qué cosas adicionales ella como mamá o ejercicios, ¿verdad? Tú le podrías recomendar que ella haga para ayudarle más en casa. Vale, o sea que ya hay bueno, hay un diagnóstico, está en terapia, pero sigue sin bueno, avanzar más rápido. Es normal, ¿eh? Cuando hay diagnósticos según cuáles, la evolución es lenta, ¿eh? Pero, por supuesto, desde casa es cuando lo hacemos todo realmente. O sea, la terapia es necesaria y si es por un caso así, pues necesita ir a un centro donde hayan unos especialistas que la vayan guiando. Pero el resto del tiempo, o sea, terapia, ¿cuántos días va? A lo mejor va un día, dos a la semana, no sabemos, pero el resto del tiempo es enorme, ¿no? La cantidad de cosas que podemos hacer las mamás luego en casa, en todas las situaciones, son muy importantes. Bueno, pues primero de todo es dedicar esos momentos buenos, de calidad, de presencia, de vincularnos otra vez con el niño o niña, disfrutar del momento cada día, cuantos más mejor. O sea, es mejor calidad que cantidad, pero si podemos dar también cantidad, es decir, que cada día varios minutos o ratos largos con nuestro hijo sin interrupciones y en el momento y disfrutando, eso es básico. ¿Y qué hacemos en esos momentos? Pues básicamente dos cosas importantísimas para el niño son jugar y mirar cuentos. Pues juguemos con él y miremos cuentos. Y cuando jugamos y miramos cuentos, ponemos en práctica todas estas estrategias naturales de escuchar, de mirar y de adaptarnos a lo que nos está diciendo. Que dice que le cuesta hacer las sílabas. Bueno, pues si vemos que esas sílabas que está intentando decir significan una palabra en concreto, devolvemos la palabra en concreto después. Por ejemplo, imagínate que está diciendo, no sé, en vez de coche, dice pote, podría ser unos cambios normales que se pueden dar. Pote, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Coche, muy enfáticamente, el coche. Y tendremos que hacer que esta palabra coche salga muchas veces en la conversación. Si estamos jugando con coches, pues estaremos todo el rato, el coche, ¿y dónde va el coche? Pero adaptándonos a él, o sea, lo que él nos vaya diciendo en todo momento. Y en el Entonces, caso de que no diga ninguna sílaba, como comentaba ella, sería esperar a esas acciones del niño, como tú estabas contando ahorita con el libro, a que sea el niño el que le señale qué es lo que quiere ver y darle espacio a ver si tiene algún tipo de reacción distinta, ¿no? exacto, porque cuando dejamos espacio a que ellos sean los que toman la iniciativa, como decía al principio, eso es lo significativo para ellos, eso es lo interesante para ellos. O sea que desde ahí es donde realmente, si para él es interesante, va a estar mucho más receptivo, porque a él le interesa saber sobre ello. Si nosotras decimos las palabras que están relacionadas con eso que le interesa, pues probablemente le irá entrando. Y como decía, es tiempo, pero de mucho input, con ese mismo juego siempre, que se repite siempre las mismas palabras, o con ese mismo cuento siempre, que se repitan las palabras, o con las rutinas diarias. Por eso las rutinas diarias son muy buenas, porque imaginaos, cada día, por ejemplo, el momento del baño o el momento de desayuno o el momento de desvestirnos y vestirnos, eso pasa cada día y las palabras son las mismas cada día. Eso es buenísimo porque es input del mismo que les va muy bien. Es aquello que decía, necesitamos mucha comprensión para luego poder expresar. Pues bueno, requerirá un tiempo, pero que sea muy constante con esas actividades, que escojan unas actividades que les gusten mucho y que las repiten cada día y que sean y que se adapten al niño y que escuchen, que observen qué es lo que está diciendo, qué le interesa ir por ahí, por el interés.
Chévere, buenísimo. Hicieron otra pregunta por acá de a qué edad, esta sí la hicieron por aquí, pero yo no me acuerdo aquí. ¿A partir de qué edad o mes de nacido recomiendas para comenzar a leerles cuentos? Vale. Pues yo desde bebé, desde bebé, o sea, cuando ya, ya son capaces de ver un poco, no sé, no sabría decir exacto. Es que depende del niño, también. Hay niños que son más de movimiento, que no les interesa tanto el tema de cuentos o de... Y hay niños más lingüísticos que ya desde muy pequeños están muy interesados por el tema lenguaje, por el tema cuentos. Aunque es un aprendizaje y como un entrenamiento no es la palabra, es como construir esta relación, como decía, ¿no? Con los cuentos desde pequeños. Busquemos muy, muy sencillos. Quería buscar uno que es el primero que teníamos nosotros y no lo encuentro, no lo he encontrado. Pero bueno, sería un poco como este, pero tiene mucha letra. Aquel tenía nada, era un elefante que se veía el elefante triste, el elefante contento, el elefante sucio, el elefante limpio. Pues nuestro hijo de menos de 6 meses ya le gustaba mirar ese elefante y ya hablábamos del elefante. Y entonces, la recomendación es desde bien pequeño y ir construyendo, ir viendo cómo reacciona a las imágenes, al cuento. Lo que decía antes, ¿podremos leer el cuento? Sí, si es muy sencillo al principio, lo podremos más o menos leer. Por ejemplo, este era muy cortito y muy sencillo y aún así, con menos de 6 meses, tampoco aguanta todo el cuento exacto, Claro. imaginaos. Pero luego, poco a poco, vas viendo y no pasa nada, pues si se cansa a mitad, pues no lo acabas, no lo acabas, no se tiene que forzar nunca una cosa así. Lo que sí que siempre digo, en todas las edades, porque cuando es muy pequeño es normal que se canse rápido, pero cuando ya es más mayor y también se cansa rápido y pensamos, bueno, podría aguantar un poco más, pero vemos que no es su momento. Bueno, al menos sabes lo que podemos decir. Decimos, vale, pues ya hemos acabado hoy el cuento, le damos nosotras un fin. No típico, ¿no? Empezamos aquí, el niño mira y ya está, ya va hacia otro lado. No, vale, vas a otro lado, pues lo decimos con palabras, le decimos, ah, ya no quieres mirar el cuento, no te apetece. Bueno, va, pues lo dejamos. O sea, nosotras eh, marcamos un poco los principios y finales, porque si no a veces con nuestros hijos pequeños y especialmente los que tienen dificultad de lenguaje, que también va relacionada a veces con la atención, parece que todo está muy fragmentado, que no pueden estar por nada, que ya están haciendo otra cosa, ya están saltando por otro lado. Si era importante para nosotras el tema del cuento, lo verbalizamos y decimos, vale, pues ya lo miramos otro día, ahora no, lo dejamos. Pero al menos lo hemos dicho, no simplemente nos hemos quedado con el cuento y ya está en el otro lado de la habitación. O sea, Sí, un claro, poco esto. Uh -huh. claro. Mira, Rebeca te pregunta, ¿qué piensas de repetir las mismas actividades y los mismos juegos en niños ya de 4 o 5? Pues bien, si les Estimular encanta, el lenguaje. si les gusta, perfecto. O sea, es que tenemos que escoger las actividades que les encanten. Sobre todo, hablando de cuando hay un retraso o una dificultad o lo que tenemos que hacer es pasarlo bien. Entonces, para pasarlo bien hemos de hacer cosas, actividades, juegos, cuentos que realmente les gusten. O sea, que no me parecen nada mal, al contrario, estamos hablando de niños de 4 o 5 años. Yo he visto niños de 4 o 5 años con el lenguaje bastante retrasado, como decíamos antes, en relación a las tablas de desarrollo, ¿no? Y pues bueno, su nivel lingüístico sería como el de un niño de 2 años, por ejemplo. Hay bastante desfase aquí, de un niño de 4 con un nivel de 2 años de lenguaje, es desfase. Pero entonces un poco realmente la actividad que el niño querrá hacer puede ser que sea una actividad que haría un niño de 2 años, por ejemplo, que es mucha repetición, les encanta. Y además es que es tipiquísimo, ¿no? Que les guste repetir los cuentos, ver siempre el mismo y jugar a las mismas cosas. Pues sí, no hay ningún problema. Tú sabes que aquí yo tengo los cuentos accesibles a ellos, ¿no? Y el chiquito, yo tengo videos que he puesto en Instagram de cuando tenía 7 meses ya él pasando todas las páginas.
Entonces sí, abundando a lo que respondimos en la pregunta anterior, lo importante yo diría es tener cuentos que sean para la edad de cada uno, pero no por la edad o el contenido, porque al final pues todavía no están leyendo, sino es porque sean manipulables. Por ejemplo, yo tengo dos hijos, uno de 3 y medio y tengo este pequeño, que ya tiene 1 año y medio, pero estoy hablando de antes. Y no podía darle los mismos cuentos, porque el pequeño los rompe en un segundo, le hace así a la hoja y en un segundo ya no tiene Claro. cuento. Entonces sí es importante pues eso, como comprar cuentos o tener acceso a cuentos que sean para que el bebé los pueda manipular. Y te digo, él tiene ahora 14 meses. Bueno, ya cumplió 15 la semana pasada. Y todavía él no escucha un cuento completo, Ujú. que yo se lo lea, pero pasa todo el día agarrando los libros y los cuentos de todos los tamaños. Yo tengo inclusive hasta de estos tamaños, mira, Sí, sí, sí. que son Sí, chiquiticos sí, para él. Y él pasa sí. todo el día Sí, viendo y sí, sí. manipulando esto. Ya Está yo le muy digo bien. manzana cuando quiere manzana y él me dice que sí o no quiere manzana, igual que las bananas, igual que el cambur, como le digo yo. Y ya él ve esto y sabe. Y a veces lo está viendo y quiere merendar Sí. y me lo señala. Y me lo señala. Sí, Entonces, como en resumen de lo que estabas contando en un principio, esa sí. es su manera de comunicarse y no dice una palabra todavía. Él dijo mamá y Ujú. papá a los meses pequeños o que nosotros sentimos que dijo mamá y papá, pero capaz no. Pero hoy en día tiene 15 meses y no dice nada. Bueno, todavía está dentro de la normalidad de que no Sí, diga nada a sí, esta edad, ¿eh? Y además, si tú lo ves que te está mostrando lo que decíamos antes, ¿no? Él te muestra que quiere la merienda, que le está además súper entretenido con los cuentos, sí. ¿eh? Y lo que has dicho es súper interesante, súper importante, dejarles a su alcance los libros, los que pueden realmente coger y que no se van a romper. Por eso las tapas duras, ¿no? Cuando son Ujú, pequeñitos. ujú. También los de tela son muy Lo de chulos porque tela. los tocan, que hacen ruidito. También, o sea, todo esto y que se los pongan Sí, en la boca es normal también y no pasa nada. Se los ponen en la boca y eso está bien también. Es normal que los niños se pongan en la boca las cosas y también los libros. claro, claro. Y ya veremos, es lo que has dicho tú, el nivel del niño, es que no tiene nada que ver con la edad realmente, ¿eh? Y una cosa que has dicho muy al principio en relación al lenguaje y también es en relación a los cuentos, ¿qué estímulo o qué ambiente ha tenido ese niño? Claro, cada familia es un mundo. A lo mejor hay familias que no han hecho todo esto de los cuentos desde bien pequeños. O sea, que los niños empiezan a tener contacto con cuentos mucho más mayores. Nosotras hemos ofrecido cuentos a bebés, pero seguro que hay papás y mamás que no se les ha ocurrido ofrecer cuentos a los bebés. Y Ujú. en cambio es buenísimo, pero no lo han hecho. No pasa nada, pero quiero decir que empezarán mucho más tarde con el contacto con los cuentos. Por lo tanto, el nivel es distinto en cada niño, va a ser Claro, súper diferente. claro. Pues súper interesante, Estela, me ha encantado todo, pero como todas las buenas conversaciones se me pasan súper rápido y No sé ni qué, no sé qué hora es. según mi reloj faltan 5 para las 11, o sea que nos deben quedar Ostras, como pues 5 minutos ha de tiempo. pasado Ay, rapidísimo, no me esperaba que había demasiado, pasado. Sí, sí, demasiado sí. rápido. Yo tenía 100.000 cosas aquí anotadas allí. Wow. Pero Bueno, entonces, en estos últimos 5 minutos, ¿verdad? Como manera de resumen o de recomendaciones finales que quieras hacer, las dejo a ti. pues mira, como recomendación, eso, sobre todo, sí que es bueno que miremos por nuestra parte, pero que si hay una preocupación, no dudemos en preguntar, ¿eh? Y luego, que desde casa se puede hacer todo, se puede hacer mucho. Porque una cosa que no he dicho al principio y que estaba diciéndola es que sea cual sea el diagnóstico, si lo hay, que a lo mejor no lo hay, a lo mejor no hay ninguno, pero ni que hubiera un diagnóstico, las herramientas que los papás y mamás vamos a poner en práctica en casa son siempre las mismas, son estas. En cada caso adaptado, o sea, depende de nuestro hijo, depende de la edad, depende del nivel y depende de si hay una dificultad menor o mayor. Pero las herramientas, las estrategias son estas, es vincularnos con ellos otra vez, observarles mucho, aprender de ellos, adaptarnos a ellos, dejarles que tengan iniciativa, dejarles espacios para que se comuniquen, que eso es otra cosa que darían para hablar. Pero muchas veces los papás y mamás no dejan suficiente el tiempo para que ellos puedan decir que ya están haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Las preguntas que los mamás y papás hacemos a veces no son nada buenas.
porque solo estamos preguntando y casi casi no dejamos espacio para que respondan. Y además, ¿qué significa preguntar, preguntar, preguntar? Eso no es comunicarnos. Las preguntas son interrogatorio y lo que queremos es un diálogo. Por lo tanto, no hace falta tanto preguntar tanto a nuestros hijos. Es más, comentar, disfrutar, comentar la situación, lo que estamos haciendo. O sea que una estrategia que siempre le comento, es básica, es cambiar las preguntas por comentarios. Sí que podemos hacer preguntas, pero mejor que hagamos más comentarios que preguntas. Y bueno, podríamos hablar mucho más, Sí, Edith. sí. A mí me pasa mucho eso con mi hijo de 3 y medio cuando estamos leyendo, que yo siempre, después del cuento o a mitad del cuento o lo que sea, él opina en todo el cuento. Entonces yo normalmente le hago preguntas, o no siempre, pero casi siempre hago preguntas de qué cosas adicionales ve. O si yo veo que hay un animal en alguna imagen del cuento, le pregunto, aunque el cuento no lo nombre. Por ejemplo, yo tengo uno de un bebé que se cambia de pañal y come y no sé qué, y se lo compramos al hermanito, pero él los agarra a todos y le encanta todos. Entonces él mismo lo lee, pero le aburre porque es de bebé. Entonces yo le digo, ¿y dónde está el animal aquí? Entonces el animal es que la pijama del bebé en el cuento tiene un dinosaurio. Y entonces él dice, aquí, y el dinosaurio. Entonces, ¿y qué animal es? Entonces, muchas veces me he dado cuenta que cuando le pregunto y él no tiene ganas de esa dinámica, él entonces lo que hace es que me dice que no y entonces él hace un comentario adicional del cuento. Entonces yo ahí me percato, mira, no tiene ganas de jugar así hoy, vamos a, entonces Exacto. a jugar. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, mira, me Eso encanta lo sí, que haces porque es justamente eso lo que yo he intentado acá en la casa, de que él sea eh, el, el iniciador, no me viene la palabra ahora, pero se podría decir así, me gusta de qué es lo iniciador. que queremos, de qué es Sí, lo que sí, queremos jugar. sí, sí. Yo para enseñarle las letras, por ejemplo, las cosas, no me siento tampoco a hacerlas, sino siempre nos inventamos algún tipo de juego y muchas veces le Exacto. digo a él, ¿con qué quieres jugar para las letras hoy? ¿Los libros o quieres jugar con los carritos y le ponemos sticker a los carritos? Ese no le gusta. Entonces, pues es como ir tratando y probando Sí, diferentes cosas a ver qué es lo que se adapta en tu casa. Por ahí está totalmente. Saraí otra vez preguntando que a partir de qué edad se le comienzan a leer. Esa es mi hermana. Eso fue que te desconectaste y te volviste a conectar. A leer, nosotras podemos leer desde muy, muy pequeños también, desde bebés, desde, no sé, depende del niño otra vez, pero 4 meses, 5 meses, 6 meses, depende del niño, ¿eh? Muy Sí. cortito, muy sencillo y unas imágenes muy, muy bonitas, que sobre todo es lo que captiva la imagen, Y pero desde muy, dejarles, muy pequeños. y como hablamos ahorita, lo repetimos, volver a dejar, o sea, dejarlos a que ellos tengan los libros a la mano, Sí, para que sí, sí, los sí, sí. toquen y los suelten y los manipulen como quieran. Que ellos vean, yo lo veo como que ellos vean el cuento y la lectura como una diversión más. No Claro. como que llegó el momento de que, ay, el aburrido, vamos a leer un cuento, porque No. muchas veces los que no leímos cuando éramos chiquitos o los que Sí, leímos muy poco cuando éramos chiquitos, vemos la lectura como que algo que me aburre. Y en sí, verdad la lectura es algo enriquecedor, es algo que tú y puedes tanto. disfrutar. Simplemente tienes que Sí, sí, escoger el tipo de libro que te hace sentir bien. Ahora sí claro. me salió el remind Vale, de 1:40. Así muy que bien. gracias, Estela, de verdad, súper, súper agradecida porque hayas aceptado y me ha Y encantado tú, la Edith, conversación. gracias. Ha sido demasiado rápido todo. Muy Espero que rápido. espero que hayamos podido responder a las preguntas y a las preocupaciones de las mamás y que nos acompañaron, pero si no, pues en el live se va a quedar grabado, nos pueden Vale, dejar las preguntas allí y seguro Estela nos las va a responder. Estela, exactamente. gracias. Habla Gracias, tú, Edith. despídete tú. Pues nada, que me sigáis en mis redes porque no paro de compartir cosas sobre esto, tanto en Instagram como en Facebook, el mismo nombre, Creciendo con las Palabras, y en la página web un post semanal escribo. Y estoy haciendo muchas cosas nuevas, o sea que si me seguís veréis las cosas nuevas que traigo y todo es sobre esto, sobre método natural del lenguaje y
Y todo. Estela Muy tiene bien. un libro también que se titula Mi método natural para que tu hijo hable de 0 a Bueno, 6 se años. llama Ayudando a nuestros hijos a hablar de manera natural, Ah, pero ok. sí, es eso, el método natural, es así. Ayudando a nuestros hijos a hablar de manera natural. Es un libro, un ebook, un PDF. Chévere. Pero sí, sí. O sea Sí, que seguidme de verdad y preguntad en los posts. Me encantaría que comentarais en los posts. Me encantaría ir ayudándoos mediante los comentarios en los posts. Y bueno, seguro que sí. pensaba que te habías ido, Edith, No, seguro que que se sí. había parado. Pues gracias. Chao a Gracias a todos. ti. Gracias por Gracias a conectarse. todas. Muchas Gracias a gracias por ti. estar aquí. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.